The engine is starting up. Hola, bueno, bienvenidos a mi charla. Mi nombre es Julieta Zambelli. Estoy muy contenta de que hoy vamos a compartir un ratito juntos hablando de algunas de las cosas que a mí me apasionan. Creo que el foco de esta charla tiene que ver con cuestiones más emocionales, más de lo que hay detrás del email marketing, un poco de la parte invisible que quizás no es la que está en los manuales, en los libros o en cualquier tipo de información que podamos ver por ahí y que nos ayude a meternos dentro de este área. Quizás hay personas escuchando hoy que están iniciando, personas que ya hace rato que trabajan dentro del rubro. Creo que lo importante y lo que deseo que hoy se lleven todos es volver a conectar quizás un poquito con esa parte más esencial de este canal, que me parece que es poderosísimo, que en algún punto, para volver y contarles un poquito más de mí, creo que hace muchos años a mí me eligió, creo que nos sigue eligiendo a todos. Hoy en día el canal sigue más vigente que nunca. Nos pasa mucho a escuchar preguntas como si el email marketing de repente no está próximo a morir o si es un canal que de repente no se está utilizando tanto. Yo siempre sostengo y creo que los datos nos ayudan a reforzar que esto no es así, que es un canal que hoy puede mantener el contacto directo con las personas, que esto no lo logran otros canales donde algoritmos y demás se meten quizás un poquito en medio de esa comunicación. Tratamos con el email marketing, además de personalizar, es una herramienta que nos lo permite, al lado de otros que quizás tienen algunas dificultades para lograrlo. Y creo que algunos de esos datos y algunos de los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de este recorrido, de esta charla, nos van a ayudar a reforzar por qué sigue siendo un canal tan importante y por qué hoy yo lo sigo eligiendo, ¿no? Em, Me toca desde un lugar de agencia, hoy liderando un equipo de personas que trabajan conmigo y en el que tratamos todos los días de trabajar con marcas que buscan generar comunicaciones valiosas, reales, conversaciones con sus usuarios y las personas que están detrás del interés de esas marcas. Y a lo largo de este tiempo trabajando en email marketing me ha pasado que entendí un poco que el desafío es volver siempre a esta parte más esencial y más invisible que hay detrás. Que cuando nos olvidamos un poco de esa estructura básica que hay detrás, cuando hablamos de que justamente son conversaciones las que generamos día a día en nuestro trabajo, es cuando volvemos a reconectar con la esencia de este canal y logramos grandes resultados. Así que espero que a lo largo de este recorrido, donde vamos a ver algunos fundamentos que para mí son muy importantes y creo que el punto más valioso para mí hoy es que ustedes se puedan llevar un poquito de esto, vamos a volver a reconectar con la base más sólida del canal y con lo que al final hace que no dejemos de ser humanos trabajando para hablar con otros humanos. Los invito a pensar en algo para empezar con este recorrido. Me gustaría que piensen y se replanteen también respecto al trabajo que vienen haciendo últimamente, si es que ya están dentro de este rubro. ¿Qué es lo que ustedes creen que hace que un correo, en medio de todos los que recibimos día a día, se sienta diferente, ¿no? ¿Qué lo hace pasar de ser un mail más a ser un correo que realmente vamos a recordar y vamos a lograr que perdure en nuestras memorias? Si lo pensamos desde el lado de las personas y nos ponemos en el lugar de esas personas que están recibiendo los correos que mandamos hoy en día, creo que podemos establecer la base de lo que va a ser esta charla y este recorrido por los fundamentos que para mí son los importantes dentro de la parte más esencial del email. Y nos abre un poco la puerta este mundo de conexiones reales, que al fin y al cabo es lo que venimos haciendo día a día. Si entendemos un poco sobre estos fundamentos que vamos a charlar hoy, creo que vamos a poder reconectar quizás con lo importante que es que vamos a llegar siempre a un mismo destino, ¿no? No importa cuál es la tecnología, la plataforma, los algoritmos, las modas que vayan pasando por el medio, sino que siempre el email marketing se trata de llegar a un mismo destino y ese destino yo por lo menos considero que es una conexión real entre personas que se da mediante un canal que
por suerte, en mi caso, se ha presentado en medio de mi carrera y me ha ayudado a ver que esa conexión real sigue existiendo y parece estar más vigente que nunca. Me gustaría leer un poco más de ustedes, de si ya vienen trabajando en el área, de cómo ingresaron dentro de este mundo del email marketing. Particularmente a mí me parece que esa parte es apasionante, me parece que el email es algo que no se elige, que no se da dentro de lo que cada uno piensa como sus primeros pasos en su carrera profesional y que si a ustedes les pasa un poco lo mismo que me ha pasado a mí, es algo que día a día nos termina generando esa pasión de volver a generar estas conversaciones interesantes, contenido de valor para las personas que leen los correos que nosotros estamos haciendo día a día y que hoy dentro de mi agencia priorizo volver a conectar con esa parte y seguir eligiendo este canal como un gran canal con un gran poder que está demostrado hoy en día que sigue generando los resultados que todos buscamos que genere, ¿no? Y si conectamos con alguno de los fundamentos, que ahora vamos a iniciar a mencionarlos, pero no quiero dejar de empezar por acá, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de cuestiones que en el día a día para nosotros son básicas como personas, pero que a veces no tenemos en cuenta y que pensamos que están ahí dando vueltas y no son una parte tan directa y necesaria en el trabajo que hacemos día a día. Yo hoy los invito a replantearse todas estas cuestiones, a que salgamos con una visión un poco más humana de lo que vamos a estar pensando como parte de nuestro trabajo y ojalá que vuelvan a conectarse con esa pasión que es la que creo que hoy en día es necesaria para que nuestro trabajo realmente tenga los frutos que esperamos. Como parte de esta conversación, ya iniciando dentro de los fundamentos, creo que es importante empezar por el lado de la atención. Yo hoy tengo un desafío con ustedes, que es que durante los próximos minutos se queden atrapados en esta charla, por este camino que vamos a recorrer juntos de un ratito, que me conozcan un poco más, que entiendan quizás qué hay detrás de lo que yo soy como profesional y de lo que yo veo de este canal. Y también en este desafío, creo que lo importante es que no se desvíe la atención en otros lados, en otros lugares, en la cantidad de estímulos que hay dando vueltas por ahí, ¿no? Si nosotros nos concentramos en que la atención es el punto de partida para cualquier conversación que querramos iniciar, que hoy yo tengo ese desafío, pero ustedes lo pueden llegar a tener a diario enviando correos y llegando al inbox de las personas, nos damos cuenta que no solo estamos compitiendo con otras marcas que se dirigen a las casillas de ellos, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es competir con un mundo lleno de estímulos de información diaria que hace que esa persona pueda desviar su atención y que pueda no recordar fácilmente lo que nosotros le queremos decir. Cuando volvemos a conectar con este punto de partida, donde pensamos, yo tengo que cuidar el tiempo de esa persona que está leyendo este correo, que va a poner cierta cantidad de su tiempo del día en leer y ver lo que yo estoy queriendo enviarle, es donde me parece que volvemos quizás a concentrarnos en que el contenido de ese correo es sumamente importante y que lo que tenemos que hacer es respetar y cuidar el tiempo y la atención que esa persona está poniendo y depositando en algo que nosotros hicimos. Podemos hablar de métricas, podemos hablar de plataformas, de diseños, y sin embargo, cuando hablamos de estas cuestiones más suaves, como puede llegar a ser la atención, con la estructura sólida igual que generan dentro de lo que merece después ser analizado, como lo que sucedió con la interacción de esos correos, nos encontramos que va un poco más allá, que más allá de que el canal sea sumamente medible, nos ayude a entender al 100% a nuestra audiencia y entender quizás también la performance de los contenidos que nosotros estamos haciendo día a día, nos vamos a dar cuenta que esas bases invisibles por las que hoy vamos a hacer un recorrido y que inician con este punto de partida de la atención, son los que de repente hacen que todo lo demás cobre sentido, ¿no? Entonces, los desafío a que ahora, en los próximos minutos, empiecen a pensar en este lado B no tan técnico, no tan medido, y que nos volvamos a concentrar un poco en esas cuestiones que van un poquito más allá de la tecnología y de las mediciones que en nuestro día a día terminan siendo muy importantes. ¿Cuáles son esos fundamentos por los que vamos a pasear hoy? Vamos a empezar hablando de la relevancia, vamos a seguir un poquito con las emociones, cuestiones que en el día a día parecen palabras que no son tan relevantes en nuestro trabajo, ¿no? Pero hoy que nos vamos a dar cuenta que sí.
Y vamos a cerrar con algo que para mí es importantísimo, que tiene que ver con la confianza, como el tercer fundamento que para mí realmente es sumamente importante. Hace poco escuché una charla TED de neuromarketing que hablaba un poco de cómo las emociones cobran sentido dentro de las estrategias de marketing que creamos y cómo hacen que predominen en lo que pueden llegar a ser decisiones de compra, bloqueando quizás los miedos y las limitaciones que uno tiene a nivel económico o decisiones que se pueden llegar a cruzar por el camino antes de repente lograr el objetivo de alguna de esas comunicaciones, ¿no? Que en nuestro caso son correos. Cuando las emociones se meten dentro de ese camino, hacen que justamente para la persona lectora, en este caso, el, el flujo sea mucho más directo y sencillo. Entonces, creo que volver a conectar con esa parte de que lo emocional termina siendo lo que hace memorable alguno de estos correos, puede ayudarnos a hablar de este primer fundamento que tiene que ver con la emoción, em, que en algún punto lo quiero asociar a una especie de experimento que hice hace poco con amigos y familiares, en donde me dirigí a ellos preguntándoles cuáles eran esos correos, uno o varios, que recuerden del último tiempo, sea cual sea la razón, pero que les haya marcado en alguna parte, ¿no? de su diaria, que me puedan decir por qué los recordaban, ¿no? La realidad es que este experimento fue muy difícil. De hecho, una de las respuestas que predominaba, o el inicio de las respuestas solía ser, qué pregunta difícil que me estás haciendo. En un mundo donde estamos llenos de información y donde la cantidad de correos diarios que quizás recibe cada una de estas personas, incluso nosotros dentro de nuestros inbox, es muy alta, eh, el desafío que tenemos los especialistas en email marketing de poder quedarnos en la memoria de esas personas realmente es muy grande. No estamos hablando de que ese correo sea solamente leído, abierto, cliqueado, sino que logremos quedarnos dentro de lo que es la memoria de esa persona durante los siguientes días, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a que no solo estamos luchando con las otras marcas que están dentro del inbox de esta persona, sino que estamos ahí de repente compitiendo con las redes sociales, con otros canales de comunicación, con la televisión en algún caso, con streaming, con cualquier tipo de plataforma de contenido, o sea, con un montón de cuestiones que hay fuera, dentro, después de nuestros mails, que también le cargan información, que tocan emociones también, que pueden llegar a esas personas de otras formas y que compiten con esa atención y con ese recuerdo que nosotros podemos llegar a dejar dentro de ellos, ¿no? Acá me parece que lo importante, como para volver un poco al foco de este primer fundamento que tiene que ver con la emoción, es tener en cuenta que cuando las emociones juegan un papel importante dentro de esa comunicación, tenemos más chances de que ese contenido y ese correo que nosotros estamos mandando sea recordado. La mayoría de las respuestas iniciaba con una frase como qué difícil, y la mayoría me contestaba luego de eso que no recordaba cuál era el correo que más les había interesado o que más les había llamado la atención. Y acá es donde volvemos un poco al punto de partida y a esto de que quizás esos contenidos que ellos leyeron no tocaron ninguna de sus fibras. Entonces en ese punto es donde ellos pueden abrir un correo, les puede quedar dentro de su inbox durante meses, días, semanas, el tiempo que sea necesario, pero no hace necesariamente que ellos lo recuerden. Paradójicamente, otras respuestas tuvieron que ver con correos que eran de errores, como los fe de ratas, que todos hemos sufrido en algún momento algún fe de ratas seguramente que hemos tenido que enviar y que sabemos que, lamentablemente, las métricas de esos correos quizás son mayores en algunos casos que correos que mandamos súper sentidos y súper armados, eh, pero que bueno, al fin y al cabo se quedan en la memoria de estas personas. Otros me han respondido con ejemplos concretos. Debo decir que fueron quizás la menor cantidad de amigos y familiares, pero los que me respondían algo como muy concreto, quizás me nombraban algún correo que tenía que ver directamente con sus intereses, con cosas que le tocaban emociones en algún punto, como alguna película o serie que les gustaba, novedades de ese tipo, o incluso alguna promoción que los llevó a frustrarse un poquito al recibir ese correo y abrirlo. Frustrarse porque quizás no era el contenido que esperaban dentro de ese correo, luego de abrir
un subject, un asunto que llamaba su atención pensando que era realmente interesante para ellos y dentro de ese correo encontrarse con algo que quizás no. Ahí me encuentro con que algunas de estas respuestas no fueron tan favorables. Algunas de ellas, eh, las menos sí, y hablaban de cosas como muy concretas, pero la mayoría no recordaba y la mayoría lo que recordaba era un hecho de frustración o de decepción con alguno de los correos que había recibido. Creo que acá el desafío justamente que tenemos se liga quizás a alguno de los próximos fundamentos por los que vamos a pasear hoy, que tiene que ver con la relevancia y con la confianza también, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Pero acá es donde creo que podemos conectar con esto de que es realmente importante y esencial cuidar la atención que estas personas están depositando en esos correos con contenidos que creamos que pueden ser de valor para ellos. Creo que acá podemos mechar un poquito de lo que nosotros seguramente vamos a estar escuchando mucho y estamos muy acostumbrados a mencionar y escuchar dentro de nuestro día a día que tiene que ver con la segmentación. ¿Qué pasa cuando hablamos de segmentación? Acá quiero traerles otro ejemplo. Hace poco hablaba con un colega que me preguntaba, ¿qué creía yo de la segmentación? Si creía que era algo que realmente generaba mejores resultados que campañas o correos que no estaban segmentados. Debo decir que sí, creo que todos acá sabemos y los invito también a que dejen sus opiniones y datos concretos, incluso de ejemplos de trabajos que hemos hecho o de campañas que hemos hecho que han sido más exitosas, seguramente segmentadas. Acá volvemos incluso a los ejemplos que mencionaba de este semi-experimento que hice, en donde quizás los correos que no estaban realmente asociados con los intereses de esas personas son los que más terminan frustrando a los lectores porque están depositando su tiempo y no les genera el interés que esperan que les iba a generar ese correo. Entonces, me parece que la segmentación lo que hace es ayudarnos a que dirijamos nuestra comunicación al grupo concreto de personas que puede llegar a querer recibir esa comunicación, que cuidemos su tiempo, cuidemos ese momento de valor que tenemos con ellos cuando estamos generando esa posible conversación, que los escuchemos incluso, ¿no? Que veamos cuál es su reacción ante estos contenidos y que aprendamos quizás más de lo que nosotros vemos posterior a segmentar y hacer un toque a esa base, quizás agrupada por ciertos filtros de interés o de segmentación geográfica o lo que sea. Acá me parece que la segmentación, y como para contarles un poco lo que fue mi respuesta a este colega, nos ayuda a que nuestras estrategias sean un poco más efectivas y a generar quizás esa relación a largo plazo con las personas que lean nuestros correos. Pero también me atrevo a decir algo que quizás no es lo que solemos leer, que tiene que ver con que quizás las cosas no son tan lineales siempre. Se presentaban desafíos del tipo generar quizás conversaciones súper segmentadas, ligadas a intereses que en algún momento supimos que tuvieron partes de las personas de una audiencia y que quizás hoy cambiaron, que quizás hoy nosotros no tenemos toda la información necesaria como para segmentar y para entender si realmente esos intereses siguen siendo los mismos hoy en día. Puede pasar que hace un tiempo algo te haya interesado y hoy ya no. Puede pasar incluso algo que para nosotros como especialistas puede ser mágico, que no podemos medir, pero que sucede a veces y que me alegra mucho enterarme que sucede, que tiene que ver con el reenviar esos correos, ¿no? Me parece que esa parte mágica que nosotros no vemos, que nos perdemos en este mundo de métricas, tiene que ver con algo maravilloso que pasa detrás de esta interacción con nuestra audiencia, que es ese correo quizás le recordó a alguien más y ese recuerdo que me parece hermoso generar es lo que impulsa a esa persona a decir, este contenido puede ser de interés para alguien más y lo reenvía, ¿no? Creo que está bueno pensar también cuáles son esos correos que a nosotros nos han reenviado. Me ha pasado varias veces y me pone muy contenta. Em, y también pensar quizás cuáles son esos correos que nosotros reenviamos y por qué los reenviamos. Porque estaba interesante, porque el contenido que tenía me parecía relevante para esa persona, porque de repente tenía algo súper visual que creía que le podía interesar o gustar a la persona que lo iba a recibir. Estamos ampliando la audiencia, digamos, con un contenido realmente de valor, que a veces, de una forma muy lineal y muy basada en datos, creemos que puede no ser de interés,
o en algún momento la base nos ha demostrado que no era de su interés o que lo era y ahora quizás ya no. Y en estos cambios que se van produciendo dentro de lo que son las interacciones con esa audiencia, nos encontramos con un mundo de posibilidades, ¿no? Nos encontramos con que quizás los usuarios que en algún momento leían nuestros correos hoy no tienen cierto interés en leerlos, o todo lo contrario, los que en algún momento no los leían, en algún momento abrieron uno que se dieron cuenta que era muy valioso para ellos y lo siguen abriendo. Entonces, en este mix que se genera día a día entre segmentar y no segmentar es donde digo, creo que vale la pena probar. Creo que en algunos casos esos mensajes más generales pueden despertar nuevas necesidades o intereses que nosotros no considerábamos de nuestra audiencia y que pueden hacer que quizás el día de mañana se genere algo tan mágico como un reenvío, como un guardar en alguna carpeta especial ese correo, o incluso seguir nutriendo esos intereses de nuestra base de datos. Hace poco nos pasó también, como dentro de la agencia, como en un área muy particular, quizás en lo que creo que nos puede pasar a todos, que es tener rubros o empresas dentro de con las que trabajamos que no tienen quizás un nivel de datos tan alto o no tienen tanta segmentación posible por hacer. Y el desafío ahí es generar esa segmentación. ¿Cómo logramos generar mensajes más personalizados y segmentados para que esos mensajes generales no sean la única estrategia que tenemos y que podamos segmentar la mayoría de las veces, no sin dejar de probar alguna que otra vez algún mensaje más general? Y en esos desafíos creo que es donde nos encontramos con la posibilidad de seguir nutriendo los datos de nuestra base de datos. En este caso concreto que les estoy contando que tuvimos con esta marca con la que trabajamos, estábamos haciendo alguna serie de comunicaciones generales de especies de newsletters con contenido de valor que era realmente relevante para toda la audiencia, pero que tenía muchos temas dentro que podían ser de interés un poco más preciso, ¿no? Y acá es donde nos encontramos con un desafío y que creo que es algo que todos podemos repensar, y es a veces no tenemos la posibilidad de segmentar. Y a veces nuestra estrategia tiene que ser más general. Ahí creo que el punto es estar constantemente pensando, y acá vuelvo a este caso concreto, cómo podemos seguir nutriendo esa base con intereses. Y ahí en este mundo de posibilidades, digamos, en estas pruebas que nosotros hicimos de newsletter con diferentes temáticas dentro, lo que hicimos fue, a partir de la interacción de esos usuarios con nuestro newsletter, entender cuáles de esos temas les habían interesado más. Y con un solo correo nosotros generamos segmentos de una base que hoy no tenía ningún tipo de interés, no tenía ningún tipo de asociación a temas específicos que nosotros podamos llevarles dentro de las próximas comunicaciones. Creo que lo interesante de la segmentación y de probar es justamente seguir entendiendo a nuestra audiencia día a día, no pensarla como algo lineal, pensar que nosotros, personas, todos los días cambiamos y que todos los días pueden cambiar los intereses que tenemos o incluso podemos llevar a que esas comunicaciones abran caminos con otras personas a las que nosotros no llegamos con esa audiencia. Si volvemos a conectar con las palabras que hemos mencionado hasta acá, atención, emoción, nos damos cuenta que en los casos en los que tocamos emociones, donde la atención realmente la captamos con un tema que puede ser de interés, es donde se nos abren quizás caminos diferentes con estas bases y los días siguientes, en los próximos envíos que nosotros querramos hacer, podemos hacer cosas mucho más específicas para ellos y la próxima vez que tratemos de captar su atención, saber que estamos un poquito más cerca y volvemos a la palabra segmentación. Y también entender que si nosotros estamos tocando las emociones de esa persona, generando que ellos recuerden quizás algo eh, que toque alguna de sus fibras, o que les recuerde a otra persona, o que les recuerde algo que les interesa, que les gusta, que les genera cierta eh, emoción positiva alrededor del contenido que estamos mandando, lo que vamos a hacer es que la decisión de compra, por ejemplo, o incluso la decisión de abrir alguno de nuestros próximos correos sea mucho más fácil. Que el flujo que tengamos de comunicación con estas personas fluya mucho mejor. Estamos hablando constantemente de que estamos abriendo conversaciones, que no estamos haciendo email marketing para comunicar por comunicar, que tenemos que volver a la esencia de que lo que estamos generando es una conexión real con una persona, que detrás del trabajo que hacemos hay una parte emocional, una parte personal y humana que tiene que ser parte de la estrategia que creamos.
Cuando lo consideramos, realmente las métricas les aseguro que se van a dar, les aseguro que los resultados van a ser mucho más positivos que los que pueden llegar a estar teniendo con una estrategia que quizás no tiene esta parte como del corazón del email marketing, porque vamos a generar una interacción mejor con nuestra audiencia, vamos a hacer que quieran leer esos correos. Creo que en una era donde todo está o tiende a estar automatizado, incluso de nuestro lado, y donde yo misma creo que esas automatizaciones realmente nos solucionan la vida y nos ayudan a conectar en los momentos correctos con esas personas. El desafío que tenemos dentro de este área es generar conversaciones reales, escuchar, personalizar y no solo acceder al inbox. El punto no es llegar, el punto no es abrir. El punto es entender que si logramos que se queden en ese correo, que lo cliquen y que quede en la memoria de esas personas, fuimos un poquito más allá. No solo accedimos, sino que lo que logramos es conectar. Ahora me gustaría que pasemos a hablar de lo que es la relevancia, ¿no? Una vez que captamos la atención, que logramos quizás con el mensaje tocar alguna de las fibras de esta persona, tenemos que pensar siempre que ese mensaje tiene que ser relevante. La importancia de que el mensaje sea relevante lo que hace es que ayudemos a que tocando las emociones, eso se quede dentro de la memoria de estas personas y que no nos concentremos solo en lo que nosotros queremos decir. Yo sé que esto realmente para mí incluso en el día a día es un desafío porque las marcas y las empresas siempre tienen cosas para comunicar. A veces te tenés que basar en los objetivos de esa marca o empresa e incluso olvidar quizás cuáles son esos intereses o cuáles son los mensajes que esa base o esa audiencia quisiera recibir. Y ahí me parece que el gran desafío que tenemos es hacer un mix, ¿no? Si nosotros nos concentramos en que el mensaje que queremos o necesitamos dar, además vaya ligado a las emociones y a la relevancia que puede tener ese mensaje para esa persona que lo va a leer, es donde de repente en ese mix podemos encontrar que el funcionamiento de esta conversación fluya mucho mejor. A mí me encanta hablar de journeys, me encanta hablar de automatizaciones. Obviamente trabajamos día a día con calendarios de comunicación donde justamente nos guiamos con los objetivos, las comunicaciones que son necesarias para cualquier empresa para salir en determinados momentos como promocionales o incluso temas que son muy de este momento en particular y que tienen que ser comunicados sí o sí en determinado mes o en determinada fecha. Pero me gusta pensar en la consistencia que hay detrás de esas estrategias, ¿no? En la calendarización e incluso en esos journeys que nosotros podemos crear, donde de repente ahí podemos encontrar que llegar en el momento correcto y con el mensaje concreto nos puede llegar a ayudar a que esas personas que depositan cierta cantidad de su tiempo en leer ese correo se queden con ese mensaje y vayan un poquito más allá y cliquen y lleguen quizás al objetivo detrás de ese mensaje. ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos que compren? ¿Queremos que recuerden a la marca? Si nos concentramos en este mix de cosas que estamos mencionando, creo que la estrategia del contenido de esos correos puede ser mucho más dinámico. Algunos de los ejemplos que me han mandado algunos de mis amigos en este experimento que hice tenía que ver con un cambio de nombre en una plataforma y me parecía muy interesante cómo estaba plasmado, porque justamente lo que tocaba era qué tan relevante era para esa persona ese cambio de nombre, llevándolo quizás a a un lugar un poco más lúdico, a un lugar un poco más divertido. Y esa conversación se da de una forma mucho más dinámica. Quizás no son solo palabras las que tenemos que considerar dentro de esa estrategia y dentro de los contenidos que estamos haciendo, sino también como qué tipo de contenido vamos a hacer. Quizás en algún correo funciona mejor un GIF, una imagen, o hacer algo un poco más interactivo y no tanto un texto que te explique las cosas, ¿no? Es importante pensar que el tiempo de esa persona y la relevancia de ese mensaje puede no solamente estar basado en palabras, esto parece obvio, pero a veces en ese mix es donde también encontramos y probamos cosas nuevas con nuestra audiencia que nos hacen llegar directamente al corazón de estas personas. Una imagen que te queda o que la ves y te representa algún tipo de recuerdo o te toca alguna emoción, me parece que tiene quizás em,
una llegada mucho mayor que algunas palabras. Entonces es cuestión también de ir probando y de que en esas estrategias con corazón nos sigamos dirigiendo en el momento concreto, haciendo journeys en donde sabemos que en determinado momento es mejor llegar con tal mensaje que con tal otro. Y también los invito a revisar en las plataformas. Me imagino que muchos de ustedes ya lo deben estar utilizando. Me encantaría leer si lo están haciendo, qué resultados les está trayendo. Pero me parece que alguno de los pasos más interesantes que dieron las plataformas en los últimos tiempos tiene que ver con entender un poco más esa interacción de la audiencia y generar de repente features como el envío predictivo, que nos ayuda a dirigirnos a las personas a las que queremos llegar en el mejor momento. No es solamente el mensaje, cuidar su atención, la relevancia del mensaje y esa estrategia detrás del contenido, sino también lo esencial de entender en cuál de los momentos del día de esa persona es más importante para él leer ese correo o para ella, y no quizás hacerlo en el momento en el que nosotros creemos que puede ser el mejor. Obviamente siempre nos basamos en métricas, también nos ha pasado internamente en la agencia entender que las audiencias van difiriendo entre marcas y que algunos de esos correos funcionan mejor si los enviamos en determinado horario o en tal otro. Este es un análisis que para cualquier especialista en email marketing puede ser diario y que si no lo hacen también los invito a hacer. Pero me parece que en esta herramienta de envío predictivo nos podemos encontrar con desafíos que quizás nosotros no consideramos y que es con estos disparos en la ventana de tiempo que ustedes se den, eh, que logramos justamente llegar en el momento correcto a esas personas. Entonces, si no lo hicieron, los invito a hacerlo. Chequen, la mayoría de las plataformas actualmente lo incluye dentro de sus planes. Me parece que es súper interesante y realmente nosotros le damos mucho uso y me parece que las métricas cuando hacemos este tipo de envíos realmente ven sus resultados. Ahora creo que es clave hacer algunas preguntas que particularmente creo que son muy importantes hacerse en el día a día, cada vez que estamos creando correos nuevos o que tenemos que hacer una nueva estrategia o una nueva campaña. Pensar en alguna especie de checklist que nos ayude a volver a concentrarnos en todas estas cosas que estamos hablando. Entiendo y me ha pasado que en la vorágine del día a día es difícil, pero creo que hacernos algunas preguntas nos puede ayudar a reconectar con esta parte que es esencial para que las cosas funcionen dentro de nuestro rubro. Algunas de las que yo me hago particularmente tienen que ver con palabras clave, ¿no? Como, ¿abriría este correo que estoy por enviar? Además de abrirlo, ¿lo leería? ¿Lo cliquearía? Entonces, primero ponerme en los zapatos de esa persona que lo va a recibir. Y si bien todos somos diferentes, entender que quizás hay cosas que en ese correo ya nos generan interés de entrada y que sabiendo un poco cuáles son las características de la audiencia que vamos a tocar, podemos entender si les puede llegar a generar cierto interés. Luego de eso me gustaría que piensen en alguna serie de preguntas que yo por lo menos considero que creo que también los pueden ayudar a dirigir mejor ese mensaje, ¿no? Como por ejemplo, si el segmento que voy a tocar realmente puede llegar a sentir interés, y ahí concretamente la pregunta ¿es el segmento correcto para el mensaje que yo quiero o necesito dar? ¿Le va a interesar a ese segmento el mensaje que yo estoy por mandar? ¿Lo va a sentir cercano o va a sentir que le estoy escribiendo a esa persona? Acá, o que me estoy dirigiendo a esa persona, acá juega un papel importantísimo la personalización. También me imagino que muchos de ustedes han utilizado ciertos tipos de personalización dentro de los correos. A veces termina siendo muy general, a veces tiene que ver con ciertos atributos de la base de datos, pero siempre es importante recordar que la personalización es una gran chance que tenemos dentro de este canal y que hay que aprovecharla, ¿no? Y ahí es donde esos correos se sienten más cercanos y donde esa persona puede llegar a sentir que le estás escribiendo directamente. Entonces, ahí volvemos a la pregunta de si se siente cercano, de si se sienten dirigidos hacia ellos. Y también volver a esto que hablábamos recién, ¿es el momento correcto para dirigirme a esa audiencia? Pueden pasar cosas que tengan que ver con lugares particulares del mundo donde estén pasando por momentos especiales, donde de repente no sea el mejor mensaje y no sea el momento adecuado para dirigirme. Cosas muy específicas que tengan que ver con segmentos muy concretos, como de repente una festividad o cosas que puedan llegar a influir en la apertura
o en el acceso que tengan al inbox como vacaciones y demás. Yendo a cosas muy generales, creo que podemos más o menos acercarnos a si es el momento correcto y después obviamente volver a estas herramientas predictivas que nos ayudan a que eso sea más concreto. ¿Qué es lo que más me acerca a esta audiencia? Me parece que esa es otra palabra clave, ¿no? El acercamiento. ¿Por qué me voy a dirigir a esta audiencia como marca? ¿Tuvieron cierto interés en algo? ¿Qué es lo que me acerca a ellos? Entonces ahí es donde de repente esto que hablábamos de los mensajes correctos se pone en juego y tratamos justamente de dirigirnos de la mejor manera y de la forma que nosotros sabemos que podemos llegar a ellos. Con todo esto, ¿a qué vamos? ¿Para qué hacer toda esta checklist, no? Siempre vamos a tratar de que nuestras métricas crezcan, de que los resultados de los correos que mandamos sean los mejores. Sin embargo, me parece que también hay cosas esenciales detrás del trabajo que hacemos que tienen que ver con el respeto al tiempo de estas personas. Entender que todos hoy en día depositamos eh, mucho al momento de dirigir nuestro tiempo hacia algo. En este caso, los correos que mandamos, si logran captar y dirigirse a personas que van a depositar parte de su tiempo en ellos, lo más importante es pensar en el respeto que tenemos que tener por el tiempo de esas personas. Y que en un mundo que quizás genera mucho ruido, el no generarlo es el punto de partida esencial para cualquiera de las estrategias que vamos a establecer. Y acá nos vamos acercando a algunos de los últimos fundamentos que quería traer hoy, de estos que para mí son invisibles pero importantes, que tienen que ver con la confianza. Si nosotros cuidamos y respetamos el tiempo de los lectores, lo más probable es que en los próximos envíos que hagamos, ellos sigan depositando confianza en nosotros, en la marca la que estamos utilizando para dirigirnos a ellos. Y termina siendo el activo más grande que tenemos con nuestra audiencia. Construir una confianza que perdure en el tiempo y que nosotros logramos mantener con correos que realmente generan valor, lo que hace es que de repente los flujos de comunicación y los funnels después que pueden terminar en venta o en cualquiera de los objetivos que tengamos, estar en el top of mind o nutrir esa base o mantenerlos con cierto engagement con la marca, se generen mucho más fácil. Logremos que esa audiencia deposite su confianza en nosotros con contenidos que realmente generen conversaciones cercanas y reales con la audiencia. Parece básico pensar en que las conversaciones tienen que ser de valor, pero realmente si volvemos a un mundo en el que todo está automatizado, donde las conversaciones cada vez son un poquito menos humanas, concentrarnos en esta cuestión más humana y de conversar nos hace volver a la esencia de un canal que al fin y al cabo lo que genera diariamente son conversaciones. En esto de generar conversaciones es donde recuerdo desafíos que también han surgido a lo largo de mi carrera, que tenían que ver con que muchas veces el email marketing es la herramienta en la que se deposita toda la comunicación con la audiencia que tiene interés en una marca o incluso con usuarios de una plataforma o de una aplicación. Y ahí es donde creo que surge algo mágico, que es esto que me ha pasado de pensar de que lo que no se comunica no existe. Muchas veces los features o las nuevas herramientas que se agregan a plataformas o aplicaciones, si no están bien comunicadas, no son del todo aprovechadas por los usuarios. Y ahí es donde de repente el email marketing como un canal de comunicación diaria, directa, sin algoritmos en el medio que no nos permitan llegar, em, realmente nos abre la puerta a que los usuarios, de repente, hablando directamente de aplicaciones y plataformas de tecnología, puedan acceder a esos nuevos features y esto lo menciono como ejemplos concretos que he tenido a lo largo de mi carrera, pero que me parece que aplican a todo. Donde la comunicación no está bien o no está planteada, es donde las cosas de repente no existen para esas personas que están del otro lado. Entonces creo que acá tenemos en nuestras manos el poder de comunicar, que hay que utilizarlo bien, ese poder, y que la comunicación tiene que ser concreta y tiene que ser directa y aprovechar que ese correo realmente va a llegar y va a estar ahí. No es algo que la persona va a scrollear y va a pasar o que si cierto algoritmo no va a permitir que vean. Ese correo va a llegar. Lo que hay que hacer es aprovechar esa llegada, conectar con esas personas, volver a repasar un poco todo lo que estuvimos hablando en esta conversación con los diferentes fundamentos y,
y recordar que lo que estamos generando justamente es una comunicación que hace que algo pase a existir en el día de esa persona. Acá creo que es importante reforzar, em, concentrarnos siempre en el objetivo y que las estrategias y las comunicaciones que generemos dentro de este canal y en nuestro día a día estén 100% destinadas a este cuidado que estamos hablando tanto de la audiencia que tocamos como de nuestro propio canal. Y que pensemos que hoy este canal a nosotros nos sigue dando mucho, nos sigue eligiendo día a día, sigue estando vigente porque logra justamente lo que muchos otros canales no logran, e incluso con inversiones muy bajas sigue estando demostrado que justamente el tener que invertir menos dentro de este canal genere niveles de ROI más altos que otros, ¿no? Si no me equivoco, en 2023, Statista ha sacado métricas de que más de la mitad de los marketers eh, encuestados decían que habían duplicado su ROI con el email marketing. Y esto no es un dato menor. Es un canal que hoy, después de muchísimo tiempo, en el que ha sufrido cambios, pero donde la esencia del email marketing sigue siendo la misma, sigue generando resultados que son muy buenos para cualquier industria. Entonces, en estrategias donde realmente pensamos y nos concentramos en todas las cosas que fuimos viendo, los resultados realmente se van a seguir dando. Por eso yo creo que hacer email marketing es seguir apostando por la conversación humana, seguir pensando que estamos generando un puente que a veces puede ser invisible, que a veces en el día a día se puede perder. Creo que eso es lo que a mí particularmente me apasiona, lo que me gustaría que se lleven hoy de esta charla que tuvimos, de este momento que compartimos, y que el hecho de repensar en todas esas cuestiones y fundamentos quizás más del detrás de nuestro día a día laboral, los vuelvan a conectar con la esencia de las historias que hay detrás de lo que hacemos, de los sueños por los que estamos trabajando con esos correos, de emprendimientos que de repente necesitan de nosotros para ayudarlos a comunicar, de las conversaciones que se están generando a partir de alguno de los correos que nosotros mandamos, de los que se generan a partir de los que recibimos, y pensar que este puente que se genera con el email marketing puede ser a veces invisible, puede pasar desapercibido, también puede generar discusiones o conversaciones sobre por cuánto tiempo más va a seguir vigente. Sigo sosteniendo que creo que por mucho tiempo más, pero no deja día a día de ser tan poderoso como lo viene siendo hace muchísimo tiempo. Hace más de 12 años que trabajo en email marketing. Lo primero que me atrapó de este canal fue el poder que tiene, la conexión humana que hay detrás de él y volver a conectar con las emociones, con la relevancia, con la conexión, es lo que día a día hace que yo decida y elija seguir en este camino del email marketing y que cada estrategia que cree dentro de mi agencia hoy esté pensada desde el corazón. No olvidarme de eso, espero que ustedes también lo recuerden y espero que se hayan quedado con algo lindo de esta charla, que si aún no están dentro de este área, esto los invite a hacerlo y a hacerlo con pasión. Y si están dentro del rubro, que sigan aprovechando el gran poder y la gran herramienta que están utilizando. Espero cruzarlos en alguna otra charla, espero que lo hayan disfrutado. Me encantaría leerlos, me encantaría que me escriban o me agreguen a cualquiera de mis redes sociales y nos veremos pronto y seguiremos generando conversaciones y conexiones reales.